Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí, desde Radio La Luna, iniciamos este programa de La Brújula. Mi nombre es Daniel de Abrantes. Mario Masitelli, que conduce este espacio, está por llegar en cualquier momento. Fue a buscar a una de nuestras invitadas que estaba demorada por la lluvia. Pero bueno, vamos a darle comienzo de todas formas a este programa. ¿Sí? Después de un fin de semana muy particular, cargado de información, cargado de inquietudes y de preguntas, ¿sí? Un fin de semana donde tuvimos elecciones en 4 provincias y un fin de semana donde vivimos una situación inédita en la Argentina, un apagón que cubrió el 100% de nuestro país, bueno, casi el 100% porque no afectó a la isla de Tierra del Fuego, pero sí afectó también al Uruguay, parte del sur de Brasil y algunas ciudades de Chile. Este es un tema que pensamos desarrollar en este programa y vamos a aprovechar hasta que llegue Mario para avanzar sobre algunas consideraciones sobre el gran apagón del fin de semana. Parece que nuestros invitados están llegando. No obstante eso, seguimos con este tema. Tuvimos hace unas horas una conferencia de prensa del secretario de Energía, el señor Lopetegui, que es la principal autoridad que rige sobre esta cuestión, donde nos informa, ¿sí?, que recién en 15 días vamos a tener posibilidades de determinar qué fue lo que ocasionó semejante problema, pero por otro lado, y en forma increíble, nos dice que hay 0 probabilidad de que vuelva a producirse esta situación, cosa que no se entiende como algo que no sabemos qué lo originó, podemos afirmar que no se va a volver a repetir. En realidad, lo que el sentido común indica es que a partir de saber qué fue lo que pasó, tenemos que tomar las decisiones adecuadas para que no se vuelva a repetir. Pero acaba de llegar nuestro conductor del programa con nuestra invitada del día, así que buen día, Mario. Hola, buen día, Daniel. ¿Qué tal? Buen día a los dos. Bueno, buen día es un eufemismo porque el día está lluvioso, está para quedarse en casa, pero aquí estamos, iniciando este programa. Así es, Daniel, y bueno, estamos aquí con Graciela Dubré, Daniel de Abrantes en la conducción, hasta que pudimos llegar nosotros, y nuestro operador Beto Perdomo, con el cual esto sale al aire. No sé si le diste los buenos días a nuestros oyentes en Corrientes y Chaco. No, porque bueno, justo estaba llegando vos. Perfecto, entonces a través de Radio Fénix 92.1 MHz llegamos allí, a aquella provincia, de la mano de nuestra amiga, compañera Mónica Colunga, a la que le enviamos un beso a la doctora Mónica Colunga. Y también llegamos allí a las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, a través de Radio La Paquita, FM 88.9. Uspallata, qué lindo lugar. Estoy enamorado de ese lugar desde el primer día que lo pisé en el siglo pasado. Y aquí un fuerte abrazo a Gustavo Figini y Elvio, que son los que hacen posible que esto esté saliendo al aire allá, tan lejos de Buenos Aires. Y buenos días también a todos los oyentes que por el aire nos están escuchando aquí en toda la zona del Gran Buenos Aires, donde la radio llega muy bien. Radio La Luna AM 1140, y a quienes nos escuchan por aplicaciones, por internet, a todos. Bueno, ya hemos dicho buenos días, ya te dijo nuestro amigo Graciela Dubrés, está aquí con nosotros, que nos va a acompañar, y estábamos esperando también la llegada de otro amigo, pero nos mandó un mensaje, no pudimos atenderlo todo cuando estábamos llegando a la radio, así que la lluvia nos está jugando una mala pasada. Parece que, como todos los argentinos, disfrute el día, imagine cómo disfrutarlo, porque yo siempre digo qué día lindo, que el sol, que aquello, y la verdad que con 100% de humedad,
12 grados de temperatura, la ropa sucia, los pisos mojados, las paredes que gotean, los vidrios empañados. La verdad es que no sé qué decirle. Imagínese cosas y nos envían acá al programa, nos dicen cómo disfrutar estos días que son los más horribles del año, pero qué bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que le gusta, hay gente que se encierra en un lugar y empieza un día feriado como hoy a mirar películas, series y todo aquello. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero o también puede escuchar la radio, escucharnos a nosotros y de esa manera pasar también un día absolutamente agradable, porque los días los tenemos que vivir intensamente cada día, porque no tenemos otro. Y lo que creo yo, Daniel, que cuando Lopetegui dice que lo que no se va a ocurrir, no se va a ocurrir el domingo 16 de junio del 2016 de nuevo, porque ese domingo no va a volver a existir. Sí, la verdad que es una inconsistencia enorme de quien nos tiene que dar una respuesta a un hecho que es de suma gravedad. Porque yo creo que vale la pena primero repasar un poco qué impacto, porque digamos que fue un accidente con cierto grado, entre comillas, de suerte, ¿no? Por la hora en que ocurrió, por el día en que ocurrió, lo que, digamos, posibilitó que no se hubieran provocado situaciones más graves, porque fue a las 7 de la mañana, un día feriado, un día sin actividad, pero supongamos que hubiera sido a las 3 de la tarde, ¿sí? Un día miércoles, y con toda la ciudad, todo el país en movimiento. ¿Cuánta gente encerrada en ascensores? ¿Cuántos semáforos cortados abruptamente, produciendo posibilidades de un accidente? Yo estaba en ese momento en el Hospital Italiano de San Justo y afortunadamente arrancaron los grupos electrógenos. Pero ¿cuántos centros de salud que no tienen grupos electrógenos se quedaron sin electricidad? Bueno, la verdad es que somos una sociedad electrodependientes. Cuando pasan estas cosas nos llama profundamente a la reflexión, ¿sí? Y esto es de una gravedad muy muy alta. Es un hecho que además involucra al Estado en primer término, ¿no? Que es el responsable de velar por estas cuestiones y nos hace pensar, ¿no? Bueno, hay una empresa privada, ¿sí? Que monopoliza el transporte de la energía y que aparentemente entre esa empresa que es Transeners y Camesa, ¿sí? Ha habido ahí hay un problema que hay que dilucidar a ver cuál fue el problema, ¿sí? Pero digamos que esto tiene un impacto tan grande en la vida. Es un problema de seguridad nacional. Exactamente, es un problema de seguridad nacional y es un digamos, haciendo abstracción del impacto económico que es enorme, ¿sí? Esto puede afectar fuertemente las vidas de nuestros conciudadanos, ¿no? Así es. Bueno, lo que tenemos evidentemente es el apagón más grande de la historia de la Argentina por parte de un gobierno que produjo los tarifazos más grandes de la historia de la Argentina y hasta en este rubro que era casi la bandera del gobierno son un fracaso. Es decir, el gobierno no es un fracaso relativo, es un fracaso total. Le digo a los oyentes porque es así. Los tipos te responden, no, lo que pasa es que nosotros somos la república frente al autoritarismo. La verdad es que por más que lo diga Pichetto, por más que lo repitan miles de veces, por más que el gobierno anterior haya también fracasado en menor magnitud que pero también haya fracasado, y por más que realmente tengan expresiones y exteriorizaciones como la de Mempo Giardinelli diciendo cosas sobre la justicia, que van a refundar que van a eliminar la justicia, que van a hacer de la justicia un departamento del Poder Ejecutivo, monstruosidades antirrepublicanas, ¿no? Que la verdad es que con eso piensan juntar votos, están en el horno. Yo le diría, métanle una papa en la boca a Mempo Giardinelli que no hable más, porque es un hombre que no sabe de política, se cree que porque es escritor es inteligente, en fin, será inteligente para otras cosas, pero de política no entiende nada.
Lo cierto es que este gobierno no va a convencer frente a 1.576.000 chicos que pasan hambre, frente a millones de pobres, nuevos millones de pobres que han generado, cuando la cuestión central de la República Argentina es la cuestión económico-social, de infraestructura energética, de comunicaciones, de transporte, científica, tecnológica, educativa, sanitaria, y es un fracaso en todos los órdenes. Entonces no nos vengan con este verso vacío, sin contenido, de Carrió, de que son los defensores de una república, será de la República Romana. Pero de acá con la Argentina no tienen un coño que ver, han fracasado y lo que tendrían que pensar es en quién los va a reemplazar. Porque voy a detenerme nada más que un par de minutos en una reflexión muy veloz, porque tenemos invitados y los invitados tienen que prevalecer. Nosotros veníamos diciendo que al margen de lo que dijeran los encuestadores dibujan, no es cierto que sean fotos del momento, los encuestadores dibujan escenarios y esos escenarios fuera de contexto, fuera de lugar, fuera de la campaña, fuera de los procesos de primarias, de elección general, nos dicen cómo va a salir el balotaje. Es decir, fuera de la historia, los tipos te dicen, en cambio, cuando la gente va a votar, vota. Toma decisiones, se levanta ese día, va y elige una boleta. Lo que dicen todas las boletas de todas las elecciones que han ocurrido hasta aquí es que el oficialismo pierde más o menos entre el 10 y el 40% de los votos. Ayer en la elección más importante, que es la de Santa Fe, el oficialismo, es decir, Cambiemos, me detengo en Cambiemos, después vamos a hablar de Santa Fe, del gobierno, porque también vamos a hablar con Cristian Sebastiani, que nos va a llamar desde Rosario, vamos a tener de parte del un informe, y Graciela, que nos va a acompañar las 2 horas, también vamos a conversar con ella. Pero Cambiemos pierde el 40% de los votos, es decir, que de 582.000 votos que saca en 2015, pasa a 345.000 votos. Es el 40% menos con un padrón más alto. Si tomara el cambio de padrón, es más del 40% de lo que está perdiendo. Allí donde no pierde votos, porque ellos podrían contestarme que hay un lugar donde no perdieron votos, que sería San Luis. Quiero decirles que Poggi era el pollito de los hermanos Rodríguez Sá. No es que Cambiemos irrumpió con un radical, y sacó un poquito más de votos que el radicalismo, muy poquitos más votos que el radicalismo en el 2015. Pero aquel era un representante legítimo de Cambiemos. La verdad que no es representante, porque es lo mismo que pasa en otros distritos, por ejemplo, en la propia Formosa, donde va el hijo de un ex gobernador peronista, de un ex vice de Gildo Infran, que es Adrián Bogado, que es el hijo de Floro Bogado, que fue vicegobernador de Infran. Es decir, que estamos hablando de otro peronista. Es decir, también ahí perdieron, porque sacaron menos votos, ahí perdieron el 6% de los votos. Pero entonces están perdiendo votos por todos lados, y todo induce. Y esto es post-efecto Miguel Ángel Pichetto. Esto que nos querían vender, que venía Pichetto, y los mercados, y llovían las inversiones de nuevo, y todo. Iban a comprar los bonos argentinos, iban a hacer inversiones. Todo un circo que se cae en el primer domingo, donde caen 2 gotas y se produce el enorme apagón, y se produce el apagón de Cambiemos. Este globo que fue Cambiemos se termina. Nosotros dijimos, entre el populismo y el oligarquismo, es decir, que es populismo, está más asociado al peronismo y sus aliados, no lo decimos despectivamente, y el oligarquismo tampoco lo decimos despectivamente, decimos la oligarquía nativa, este 1% más rico, tomó el poder en la Argentina en alianza con los radicales, con la coalición cívica, hizo un gobierno. ¿Podría haber leído bien? Podría haber leído bien. ¿Cómo le fue? Horrible. Ahora, ya no está más en discusión que Cambiemos no es competitivo y que está derrotado de manera terminante respecto de la fórmula del Frente de Todos, donde están los Fernández. Eso ya está terminado. Si eso va a ir a balotaje, muchachos, la elección ya está terminada. Acá la única posibilidad de que eso no ocurra es que el electorado tome conciencia que si quiere un balotaje competitivo, hay que abandonarlo a Macri, que es la expresión máxima del fracaso más absoluto en la Argentina, un tipo que achicó la torta de la producción de los bienes y servicios,
caso único, cuando te hablan del exterior. Bolivia creció 20% en estos últimos 4 años y Argentina decreció, la torta es más chiquita. En Bolivia la torta es 20% más grande y acá la torta es más chiquita. Pero no solo es más chiquita, sino que las porciones para los ricos, los sectores económicamente concentrados, son más grandes y para el pueblo son más chiquitas. Y encima 2 porciones de la torta están hipotecadas por la deuda externa. Fracaso rotundo, que este hombre se tiene que ir. Y acá lo que hay que poner es gente competente para manejar, para resolver la cuestión humanitaria que es económico-social. La cuestión humanitaria se resuelve con medidas económico-sociales. Y hoy la persona con mejor aptitud, desde mi humilde punto de vista, y creo que compartimos en el programa, es Roberto Labaña. Es Roberto Labaña. Para los próximos 4 años, no lo decimos ni para la eternidad ni nada por el estilo, en los próximos 4 años este gobierno deja un verdadero desastre, unos desequilibrios totales. El único problema que dijeron que iban a resolver, el problema de la pobreza, no lo resolvieron, de unir a los argentinos exacerbaron las contradicciones, el tema de la droga, que es un show mediático permanente, pero que no han resuelto absolutamente nada, porque en todos los lugares se sigue traficando droga. Que iban a hacer la revolución de la alegría y un país que lo han entristecido, que iban a resolver el problema energético, y ayer tuvimos el apagón más grande de la historia de este país, que iban a resolver el tema de los desequilibrios en los precios relativos, y lo único que hacen es concentrar guita en los sectores concentrados del poder económico. Entonces, aquí lo que realmente interesa es si los Fernández van a ir por esta ruta que les está faltando Macri hasta el 9 de diciembre y llegar al poder sin ningún tipo de... Ni siquiera van a necesitar explicar mucho, porque superar a este gobierno, esta gestión, se requiere poco y nada. La tragedia argentina es que estaríamos como en una calecita volviendo al pasado. Pero acá debe irrumpir lo nuevo. Lo nuevo tiene que irrumpir en los próximos 60 días. Y yo espero que todos reflexionemos un poquito y pensemos que Macri, ya está, ya fue. Cambiemos, ni siquiera se presentan como Cambiemos. Ya nadie quiere saber más nada. Y yo espero que independientes, peronistas, radicales, socialistas, gente de la democracia progresista, de distintas vertientes, incluso liberales, incluso del conservador, digan, bueno, 4 años de gestión competente, porque lo peor de Macri no es que sea de derecha, es que es incompetente. Necesitamos un gobierno competente y creo que el único que nos puede dar un gobierno económico y socialmente competente y institucionalmente democrático y republicano es Roberto Labaña. Bueno, aquí cierro porque así abrimos en el día de hoy las conversaciones que tenemos que tener con nuestros invitados. Y vamos a empezar con Graciela Dubres, que es presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina y militante socialista desde que yo la conozco, que hace muy poco tiempo que la conozco. Nos conocemos desde los 17 años. Bueno, que fue hace muy poco tiempo. Que fue hace muy poco tiempo, es verdad. Contame, ¿cómo estás viendo? Mira, primera cuestión. Estamos impactados por las elecciones. Sí, primera cuestión, yo no creo que para Macri y el gabinete que contiene este gobierno sea un fracaso. El fracaso es del pueblo, es de nuestro. Ellos se proponían y lo dice todo el tiempo, por una única vía, hay un solo modelo, es el modelo neoliberal por el cual la Argentina se fundió con Menem. Macri es un discípulo de Menem. Es más, Pichetto es funcional a Menem porque Pichetto es el que impidió hasta este momento, dirigiendo la bancada mayoritaria del Senado, que Menem sea exonerado del Senado y vaya a cumplir los 8 años de prisión, que por supuesto será domiciliaria dada la avanzada edad, por el tráfico de armas y el crimen horrendo de haber volado un pueblo entero en Córdoba para tapar el tráfico de armas. Entonces, a mí me parece que haciendo una punta fina del lápiz, tenemos que empezar a entender
que algo está muy mal en el campo del popular, o en el, digamos, en el contexto el amplio contexto social, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, para que no logremos entender o hacer entender al ciudadano que no participa de, digamos, por ahí en una militancia política o de una agrupación social o de una ONG, realmente llegar con el mensaje de cuáles son los perjuicios que nos ocasiona determinados líderes políticos a nuestros propios intereses. A mí la señora Cristina Fernández de Kirchner me ocasionó terribles perjuicios con la libertad de expresión, con el libre juego de la democracia, con personajes siniestros como debido con la energía, con lo que pasó con el tren Sarmiento y otras tantas cosas que serían larguísimas pero de enumerar, pero que todo el mundo conoce. Montado sobre esto, Macri dice que es lo nuevo en política porque él no existía antes en la política, y nunca fue cierto porque él manejó dos veces el gobierno tuvo dos elecciones en el gobierno de la ciudad, donde, claro, es muy fácil ser conservador y neoliberal en una ciudad rica, chica y con disponibilidad presupuestaria como para emprender las grandes obras. Las grandes obras carterizadas, que casualmente ahora todo lo que es de la Villa 31 y todas esas obras que se están haciendo, la auditoría de la ciudad está pescando la carterización de 5 empresas que se rotan, todas amigas de Larreta, y Calcaterra, por si no les suena, ese es el primo del presidente, bueno, que acapararon las obras de la Villa 31 para la urbanización. Entonces, a ver, las mejores intenciones se terminan pudriendo con, digamos, el subsidio a estas empresas que lo pagamos entre todos, los contribuyentes, y que aparecen como lo ideal para sustituir un Estado supuestamente ineficiente. Yo, desde que en la década del 70 se desmontó el FONAVI, no sé si recuerdan el Fondo para las Viviendas, el FONAVI, se terminó realmente la participación del Estado como intermediario entre el que necesitaba una vivienda, el Estado facilitándoselo, pero sin hipotecar la vida ni del que lo adquiría la vivienda, porque era, digamos, con participación directa del futuro dueño, lo cual le daba dignidad, y el Estado regulando los precios de los materiales. Bueno, así estamos. Creo que tenemos que reflexionar mucho, porque nos espera un paso a nivel nacional y después una elección general. Macri no es el candidato del pueblo. Ahora, puede haber muchos modos que, aún no siendo el candidato del pueblo, pueda realmente entrampar la voluntad popular. Y a mí me parece que en esto es cara y seca de una misma moneda el núcleo duro del kirchnerismo. Es decir, asustando a la clase media y a la clase media baja de que volverían a suceder episodios como alterar el índice del INDEC, como ciertas cuestiones que hicieron el kirchnerismo, que no vale recordarlas, podría, frente a eso, como fantasma, el miedo es manipular. El miedo no es un invento de este gobierno, No, ni, claro. ni del kirchnerismo. En realidad, manipular el miedo se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, que era lo mejor, que la gente la podés alinear mediante el miedo. Lo descubrió Stalin, lo descubrió Hitler, lo descubrió Mussolini, todos a la vez, en el mismo tiempo y en el mismo periodo. Entonces, a ver, y la propaganda como herramienta para manipular la voluntad del pueblo, aún en contra de sus propios intereses, también no es un descubrimiento nuevo. Lo que pasa es que frente al encierro de la angustia, de la precariedad de la cotidianidad, todos estamos susceptibles hoy de que mañana no tengamos para sostener nuestro nivel de vida.
al momento de elegir, elegimos no con la lógica racional de nuestros propios intereses, sino con la emotividad. Y esto puede ser que hoy yo piense que Labaña es el mejor candidato y me levanto el día de elección y diciendo no, hoy no puede volver Kirchner, entonces voy y voto a Macri. Esta es la única posibilidad que tiene. Sí, sí, es así como decís, porque aparte lo ha dicho con todas las letras Durán Barba. Él ha dicho, Macri ha decepcionado, pero a Cristina le tienen miedo. Entonces la gente tiene que elegir entre la decepción y el miedo. Entonces parecería que la decepción es menos tenebrosa que el miedo. Es una cosa que vos decís entre Frankenstein y Drácula. Que no me voy a dormir con ninguno de los dos porque es un peligro atómico eso. Entonces decís, no, busquemos una alternativa que yo creo que es, además de la coyuntura, para mí es una cuestión no resuelta de la Argentina. Sí. Es decir, yo creo que en la Argentina hay tres proyectos. Y creo que esto lo podemos incluso explicar científicamente. Hay un proyecto que yo, en fin, lo vamos a desarrollar en otras oportunidades y quizás no dé para la radio. Porque hay toda una explicación un poco de la historia argentina a través de tres proyectos, no de dos, como en general nos han dicho, liberación o dependencia, cosa que es cierta, pero no es de dos, hay de tres. Hay un oligarquismo que es una minoría, ese 1% más rico, unido a otras franjas, vinculadas financiera, económicamente, industrialmente, muchas veces a través de los servicios, a través del comercio, con el mundo exterior, que ha conformado una oligarquía que pretende una sociedad que integra a un 20 o un 30% de la sociedad y el resto es material humano sobrante. De Rosario. Bueno, después lo vamos a seguir desarrollando porque si nos llaman de Rosario y es nada menos que el profesor de historia Cristian Sebastiani quien nos va a dar un informe sobre la situación de Santa Fe después de lo que ocurrió en el día de ayer. Buenos días, Cristian, ¿estás allí? Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien, es un gusto hablar contigo. Estamos con Daniel de Abrantes y con Graciela Dubrés, así que entre los tres te vamos a ir haciendo preguntas, pero me gustaría que vos... Saludos a la mesa, Mario. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buen día. Nos gustaría que vos nos hicieras una introducción acerca de el resultado electoral, que lógicamente, como es... yo ayer escuchaba a algunos periodistas que no conocen el sistema de la boleta única, papel, sí, y por tanto hablaban de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero no importa, después en todo caso a lo largo de la charla lo podemos ir viendo. La boleta papel, categoría gobernador. Sí. Empezamos por allí. Decinos, dale, ¿qué es lo que pasó en esa instancia? Bueno, lo que pasó, si empezamos por el final, es que ganó Perotti, ganó el peronismo, ganó el sector más conservador de la provincia de Santa Fe, lo que tiene que ver con el peronismo. Para el que no conoce a Perotti, más allá de que es senador nacional, se lo podría comparar tranquilamente con Pichetto. Es una figura muy parecida, que representa lo más conservador que ha tenido el peronismo en los 90, el peronismo en la provincia de Santa Fe desde el año, el socialismo desde el año 2007 en la provincia de Santa Fe, que venía ganando con Wiener, Bonfatti y Lifchit, y bueno, y ahora cuando quería renovar Bonfatti, pierde a manos de Perotti. Perotti venía en las PASO del 28 de abril de hacer una muy buena elección, él había sacado 465.000 votos, y su interna, que era María Eugenia Bielsa, había sacado 239.000 votos. Eso le daba una totalidad al Frente Juntos de 704.000 votos. Y Bonfatti, que no tenía interna, había sacado 510.000 votos. Pero bueno, ahí lo que se especulaba es que el votante de María Eugenia Bielsa no iba a ir todo directo a lo que sería Perotti, porque son grandes diferencias bien marcadas las que hay en dos sectores. Y que de hecho en la campaña, más allá de alguna foto en un café y demás, no hubo una participación de María Eugenia apoyando fervientemente a Omar Perotti. Y bueno, el tercer espacio en las PASO, que había sido Corral con Cambiemos, había sacado 323.000 votos. Lo que uno especulaba que con un PRO tan alejado, ese sector ya no representaba
intencionalidad de voto con chances de ganar, que eso se podía ir para otro lado. Pero bueno, lamentablemente eso no pasó, y si querés te doy los datos exactos. Te quiero hacer una pregunta, Sí. porque en realidad es bastante sorprendente que la gente haya acompañado a Corral, pero a mí me parece que ahí tuvo una actitud muy dañina Elisa Carrió, Sí. cuando denuncia a Bonfatti como narcotraficante en una acusación absolutamente falsa, pero que es una señal para que el votante de Cambiemos no se vaya con Bonfatti y abrirle justamente las posibilidades de triunfo al peronismo, al que en última instancia prefieren, porque es con quien quieren confrontar, y no que se genere un tercer espacio atractivo para la población. ¿Cómo evalúas estas declaraciones falaces de Elisa Carrió? Sí, comparto tu análisis, pero yo iría, más allá de que soy profesor de historia, siempre me remito al pasado. Ese mote de narcosocialismo que ahora Carrió reflota, es un mote que puso el Cuervo Larroque de la Cámpora en la Cámara de Diputados, sí, a la bancada socialista. Recuerdo ese discurso que fue del año 2012, 2013, por ahí, que él dice: yo conozco el socialismo utópico, conozco el socialismo científico, pero nunca escuché hablar de narcosocialismo. A raíz de ese día en la Cámara de Diputados, con ese mote que todos los medios locales, provinciales y nacionales levantaron, ese mote nunca desapareció acá en Rosario. Yo no soy quien para decir si es verdad o mentira. Yo no tengo ninguna prueba de ningún funcionario socialista que sea considerado narco. Cristian, bueno, ¿me permitís algo? Sí. Yo conozco el tema desde la autoridad que me da representar una organización de derechos humanos que se ocupa desde hace 20 años en Argentina de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Sí. Desde ahí, la experiencia sobre la criminalidad de provincia a provincia la tengo acumulada en los informes anuales de nuestra institución. Y cada 2 años nosotros visitamos una provincia, todas las provincias, después de nuestra primera visita, es una cada 2 años para ver si hubo evolución a partir del informe o no. En la provincia de Santa Fe, el problema de la narcocriminalidad fue muy grande y atentó efectivamente contra el Estado de Derecho. Y si no fue un derrape mayor, fue gracias a que la provincia de Santa Fe votó el socialismo, y con eso se despegó de muchos que sí estaban involucrados y venían del sector peronista y de supuestas asociaciones vecinales. Ahora, también hay que decir que los socialistas han luchado a capa y espada por la administración de justicia acorde a la contemporaneidad de la provincia. No te olvides que la narcocriminalidad es un tema federal y no un tema provincial. Y el tema federal le fue negado sistemáticamente, de Wiener a la fecha, a los gobernadores de la provincia de Santa Fe. Y de nuevo la herramienta del miedo ha pesado para que digan: bueno, si ustedes no nos votan a nosotros, no les mandamos los recursos para que la justicia federal se ocupe de esta gente. Totalmente de acuerdo con tu análisis, eso mismo iba a decir, es un delito federal, y si vamos al tema federal, el gran incremento que ha tenido este país en la importación de efedrina es claramente notorio, y eso se ve claramente en el último gobierno kirchnerista a nivel nacional. Así es. Pero bueno, lamentablemente la política es parte de la vida, o diría parte esencial de la vida, y como dice un refrán o un dicho popular: hazte fama y échate a dormir. Lamentablemente, cuando te ponen un mote, sea verdad o mentira, es muy difícil de sacarlo. Yo no recuerdo lo del Cuervo Larroque cuando fue, 2012, 2013. Sí, por ahí. Pero de ahí en adelante ese mote nunca salió, porque aparte es un mote muy duro de despegarse. Más allá de que a Bonfatti le valieron la casa, a ver, yo lo que quiero decir con esto, yo no voy a hacer una defensa acérrima de los gobiernos socialistas que se han pasado en este último periodo. La realidad es que sí,
que Rosario o Santa Fe, pero sobre todo el núcleo duro está en Rosario, ha tenido, sobre todo en el último tiempo, un gran impacto de lo que tiene que ver con narcotráfico y sobre todo con muertes de causales poco claras, digamos, no robos y demás, digamos, muertes sin mucho sentido, baleados de 10, 15 balazos de un auto a otro y demás. Son ajustes de cuenta y peleas, peleas territoriales, o sea, el narcomenudeo dirime las diferencias manzana a manzana, porque son territoriales, a los tiros y en plena calle y a la luz del sol, para, entre paréntesis, adiestrar a los vecinos de que de esto no se habla, esto no sale a la luz, y conoceme, yo estoy acá en el barrio para distribuir y no te metas conmigo. No, por eso, totalmente. Eso no lo podemos negar, eso pasó en el último tiempo, podríamos decir, último año o 2 años, ha mermado muchísimo, pero sí tuvo un momento muy álgido, y también la Nata desde Buenos Aires ha incrementado ese mito con personajes nefastos acá conocidos en la provincia de Santa Fe, que se han prestado declaraciones que son unos corruptos de pe a pa, pero bueno, la gente a nivel nacional no lo sabe, y bueno, lo que se vende por los medios alguien lo termina comprando. Hay una realidad, hechos existieron, eso no lo podemos negar. Ahora, yo puedo decir públicamente, ¿conozco un funcionario del gobierno provincial o municipal que esté vinculado al narcotráfico? No. Pero bueno, sí hubo desprolijidades, y eso sí me consta decirlo, en lo que tiene que ver con lo que se dice el lavado de plata. Rosario inmobiliariamente ha crecido muchísimo en la última década, y no ha habido controles reales, férreos, en lo que tiene que ver con chapas de taxi, torres que se han hecho a nivel inmobiliario, automotores y demás. Eso sí, hubo un tiempo, unos años, en el cual cualquiera compraba y ponía un negocio sin mucha investigación por parte del Estado para ver de dónde salía esa plata de la noche a la mañana. Yo no sé si eso fue connivencia o si fue desprolijidad. La verdad que no soy juez ni fiscal para decirlo. Costó mucho, Cristian, perdóname, costó muchísimo ir cambiando lentamente la administración de justicia, y aún no se acaba, y seguramente con este gobierno que les espera a los santafesinos van a recular. Jueces probos y jueces que realmente sin desidia y sin falta de idoneidad sigan en la función pública, porque costó muchísimo, primero la reforma judicial, que no se acaba, segundo, poner jueces realmente sin ningún antecedente, y todavía no termina, y yo creo que van a recular lamentablemente, y lo que es más, que empezaran a circular las causas. Yo encontré en el penal gente que estaba hacía 4 años y no, en situación de prisión preventiva en el primer gobierno de Wiener, y Wiener aceleró digamos, puso no había procuración, estaban sin procuración. No, aquí lo que no se visualiza, y Mempo Giardinelli trata ahora de salir, como dice Mario, hay que ponerle una papa en la boca para que no hable más, con estupideces, delirios dignos de mejor causa, que el Poder Judicial es gran responsable de todo lo que nos acontece como desgracia en el país, sí, pero de la A a la Z. Totalmente de acuerdo. En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, lo que viene siendo la justicia, sobre todo una justicia heredada de finales de los 90 y principios de la década del segundo milenio, es toda una justicia totalmente corrupta. El juez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe era el primo de Reutemann. Sí. Un personaje que, aparte de ser el primo de Reutemann, es un personaje nefasto por donde se lo mire, un ordinario, un bruto, una persona que alguien no puede creer que esa persona haya llegado a tener un título universitario, y mucho menos a que cumpla una función pública tan importante como ser el presidente de la Corte Suprema. Obviamente, pegado también a una policía corrupta que viene de décadas y décadas post-democracia, en la cual no hay una sola manzana podrida, sino varias. Por eso,
en lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, el tema del narcotráfico no es muy diferente a lo que puede pasar en Gran Buenos Aires o en otra provincia o Así en otra es. urbe grande. Obviamente que el mote estuvo y el mote nunca se fue. Y volviendo a la pregunta de origen de Mario, en lo cual si los dichos de Carrió influyen, sí influyen, pero no hace falta que Carrió lo reactualice, sino que ese mote estuvo. Ese mote estuvo y está y lamentablemente estará. Y eso ha causado daño en lo que tiene que ver con la gestión socialista. Déjame que te Una gestión que también, Sí. por su propio peso, viene gastada. En la ciudad de Rosario gobierna desde el año 89 y en la provincia desde el año 2007. Y también, como ustedes saben, políticamente hablando, cuando un partido que empezó siendo un partido municipal pasa en el tiempo no solamente a gobernar la ciudad, sino también a gobernar la provincia, muchos de sus mejores cuadros se han ido a lo provincial y la ciudad ha quedado también desvanecida en ese sentido. Así es. No le ha sido fácil al socialismo, que ahora lo ven desde afuera como un partido grande. El Partido Socialista, antiguamente el PSP, Partido Socialista Popular, era un partido universitario muy chiquito, muy flaco. Obviamente que a raíz del año 89, cuando el intendente Usandizaga dice si gana, un radical muy conocido dice si gana Menem me voy, exactamente, el tipo se fue, ahí se hicieron elecciones, ganó, digamos, subió Caballero, se hicieron elecciones el poco tiempo y se empezó a ganar y empezó a crecer y claramente ha tenido una política muy interesante a nivel social, la descentralización de la municipalidad en 6 distritos, la salud pública, que es un bastión que ni el más opositor puede hablar mal, pero bueno, 30 años en el poder en Rosario y 12 en la provincia han hecho que hoy el Partido Socialista se quede sin la ciudad de Rosario, porque sí lo tiene el Frente Progresista, pero Pablo Hapkin es un radical, después venido a Coalición Cívica ARI, pero es un radical de origen, y hoy por hoy sin tampoco la provincia. Sí ha pasado que en la Cámara de Diputados Miguel Lifchit ganó por muy amplio margen, pero igualmente Miguel Lifchit, que era el candidato ideal para poder ser el gobernador, por eso se pedía la reforma constitucional para que él pueda ser reelecto y no se la dieron. Igualmente, si uno ve los votos que saca Miguel Lifchit, son menores a los que sacó Perotti. Acá el caso de Perotti es que Perotti sacó, en esta última elección, sacó 740.000 votos. Sacó el 40% de los votos. Y Bonfatti sacó 662.000 votos, sacó 4 puntos menos, sacó el 36,5 y Perotti había sacado el 40,5. Y lo paradigmático es que el voto de Corral, que en las PASO había sacado 323.000 votos, ahora en las generales saca 345.000 votos, es decir, creció un poquito más, es decir, ese 18-19% que Corral había sacado y que se esperaba que prácticamente en ese mano a mano Corral no juegue, hubo un 20% del electorado santafesino que siguió confiando en ese voto del PRO. No sé si por los dichos de Carrió, no sé si por qué motivo, no sé, porque los votos son muy difíciles de analizarlos, pero la realidad que Corral no solo no perdió, sino que sumó 20.000 votos más, que son claramente votos que hubieran ayudado a Bonfatti para retener la provincia. Igualmente hay que destacar que Bonfatti, que en las PASO había sacado 510.000 votos, sacó 662.000, es decir, que creció 150.000 votos. Y en lo que tiene que ver con Perotti, sumó solamente 40.000 votos más. Lo que pasa es que claramente el porcentaje del voto que sacó María Eugenia claramente acompañó a Perotti. Se puede decir que fue un peronismo orgánico el que votó a Bielsa y también terminó votando a Perotti en segunda vuelta. ¿Y vos qué pensás que tiene que ver esto también con una situación nacional en la cual el peronismo, después de haber perdido la elección del 2015, se está recomponiendo y eso puede haber influido también en el ánimo de los electores allí en Santa Fe? Bueno, muy buena tu análisis y tu pregunta también. ¿Por qué? Porque Perotti acá es claramente, y no lo digo yo porque estoy enojado, acá nadie puede defender, pero ni el más caradura puede defender a Perotti públicamente. Menos alguien que se diga
de izquierda, progresista o como se llame. Perotti, las mujeres, después de la ola verde que viene históricamente, pero sobre todo desde el 2016, 2017, 2018, que han acompañado la causa del Ni Una Menos, de la interrupción voluntaria del embarazo y demás, Perotti se abstuvo con la excusa de decir que no tuvo tiempo de leer el proyecto. Tuvo 3 meses, un proyecto de 20 páginas y no lo pudo leer y pidió la abstención. Perotti viene de privatizar el Banco Santa Fe en la época de Reutemann. Perotti representa lo más conservador de la provincia. Y ahora, ¿cómo pueden ser que movimientos como el movimiento Evita, la Cámpora, el kirchnerismo en lo que tiene que ver con la corriente de la militancia, sectores que uno con los cuales puede tener diferencias, pero que son sectores progresistas, o por lo menos sus referentes son progresistas, se hayan sacado la foto y hayan votado y acompañado a la figura de Perotti? ¿Qué tiene que ver con tu pregunta? Es que se ha bajado un mensaje a nivel nacional de que había que romper la lógica que viene pasando en las provincias, en el cual vienen ganando los oficialismos y son votaciones provinciales, y que acá no tenía que pasar eso, que acá no tenía que haber una tercera vía, y que acá, te guste o no te guste Perotti, porque se decía así, tenías que votar el movimiento. Es más, este chico pseudocómico que se llama El Cadete ha mandado unos videos que se han viralizado mucho por redes sociales y por WhatsApp, diciendo algo así, no me acuerdo la palabra exacta, pero no le erro por mucho: no importa lo que diga tu conciencia, votá el movimiento, hagámosle daño a Macri. Eso es lo que ha pasado acá. Lamentablemente acá sectores progresistas, sectores que no tienen nada que ver con Perotti, por esa organicidad de votar al partido, porque el partido representa a la nación y la nación está en contra de Macri, puedo hacer 50.000 análisis de esa barbaridad, ha pegado. Acá había que ganar la Perotti, porque si ganaba Perotti ganaba Cristina, y si ganaba Cristina perdía Macri. Esa era la ecuación banal, falaz, que se ha hecho, y bueno, dio resultado. Perotti es el nuevo gobernador y ganó con 4 puntos de ventaja. Es una elección reñida, pero ganó con 4 puntos de ventaja. ¿Se podía pasar que gane Perotti? Sí, yo lamentablemente pensé que iba a ganar Bonfatti por poco, pero ganó Perotti, y por 4 puntos. Yo pensé que se definía en el Tribunal Electoral mano a mano, contando en el recuento. Pero no, ganó con 4 puntos de ventaja, que no es menor. No, no es menor. Cristian, te paso al terreno de la boleta de los diputados provinciales. Allí hay algo un poco más lindo, por ejemplo. Allí se dio un fenómeno donde la boleta encabezada por Lifchit más que duplicó al segundo. Es decir, sí, o más todavía. Sí, 705.000 contra 320.000. Ahora, me gustaría que hicieras un análisis de todo lo que es esa elección, donde, bueno, en los 2 últimos lugares también hay gente, por lo menos que yo considero amiga. Sí. Bueno, contame cómo fue eso. La única buena noticia que hemos recibido ayer en el búnker de Rubén Giustiniani, en el cual metió 2 diputados, él y Agustina Donet, y bueno, el sector de Carlos Delfrade, que también logra meter 2 diputados, Carlos Delfrade y Damaris Pachotti de Ciudad Futura. A ver, empezando por el más votado. Miguel Lifchit es por lejos la figura más reconocida de la política santafesina. Se puede decir que hoy es la única persona en Santa Fe que tiene voto propio, que no sea Perotti obviamente, es Miguel Lifchit. Por eso no se le dio la reelección, por eso no se dio la reforma constitucional, porque se pedía la reelección. Discusión aparte, yo creo que ahí el socialismo jugó mal, porque viene prometiendo la reforma constitucional, una constitución de la década de 1963, la constitución santafesina, creo que es la más vieja del país, y lo viene proponiendo del 2007 con el primer gobierno de Wiener. Nunca la hizo, y en el último año de gestión de Miguel Lifchit, a último momento quiso sacar la reforma, cuando estaba muy manchada por el tema de la reelección, y por eso no la logró. Reforma que se debe hacer, pero que si la haces a último momento con una clara intencionalidad en lo que es la reelección, queda totalmente viciada, por lo menos para mi juicio político.
Pero así todo, Lifshitz es por lejos la persona más votada y ganó con los números que vos dijiste ampliamente. Después se dio algo que no se dio nunca en la provincia de Santa Fe, ya había dado el primer paso en el 2015, siempre la provincia de Santa Fe en Cámara de Diputados tuvo 2 o 3 espacios representados, nunca más que eso, y en el 2015 ya tuvo 4. Y ahora se da la particularidad que hay 6 espacios representados. La particularidad en eso es que, por ejemplo, el kirchnerismo y el PRO, que en el 2015 habían sacado 10 bancas para cada uno, ahora el kirchnerismo sacó 7 raspando y el PRO sacó 5. ¿Por qué? No solamente por los votos de Rubén Giustiniani y Carlos Delfrade, sino por la excelentísima elección que hizo un personaje muy oscuro como Amalia Granata. Amalia Granata sacó cerca de 270.000 votos, Amalia Granata sacó 5 diputados propios, por suerte el sistema DONT nos favoreció y el 6º diputado lo perdió en manos de Rubén Giustiniani, que entra una chica, Agustina Donet, de 24 años, feminista de la ciudad de Santa Fe, y bueno, pondrá sangre joven en una legislatura bastante conservadora, pero la provincia de Santa Fe, por lo menos en esta vez, tiene 6 espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la legislatura, aunque sigue siendo un lugar conservador, es un lugar que se viene manifestando más progresivamente. En cambio, el Senado de Santa Fe, que es un senador por cada uno de los 19 departamentos que tiene la provincia, del 83 para acá, nunca hubo un senador que no sea peronista o que no sea radical. Y lamentablemente ese Senado santafesino ultraconservador que defiende los intereses de los grandes terratenientes, de las grandes oligarquías, de las cerealeras, de los exportadores, es la llave que tiene Omar Perotti, porque es un Senado que le responde, no diría unánimemente, pero en sí en una gran mayoría. No así en la Cámara de Diputados, donde va a tener 28 diputados opositores del socialismo, del Frente Progresista, mejor dicho, 2 de parte de Delfrade, 2 de parte de Giustiniani, y quisiera pensar que algunos sectores del kirchnerismo también jugarán para este lado. Pero bueno, no sé, nunca se sabe cómo el peronismo se maneja cuando está en el poder. Hola Cristian, buen día, Daniel de Buen Abrantes día. te habla, ¿cómo estás? Muy bien. Escúchame, no, me parece que también una de las de las consecuencias visibles de la votación en Santa Fe es la virtud esta del sistema de boleta única que ha permitido esto que vos estás relatando, ¿no? Que la Cámara de Diputados tenga una pluralidad mayor de voces y que digamos la elección a gobernador no arrastre esta pluralidad, ¿no? Que permita que florezca esta pluralidad más allá de lo que pasa en la elección del Ejecutivo. Y esto me parece que en parte también es mérito al sistema de votación que tiene Santa Fe. Totalmente. Y un dato no menor, que bueno, pasó también en todo el país, ustedes lo habrán sufrido también, el gran apagón de las 7 y 5 de la mañana del domingo. Ajá. Imagínense que más allá de la boleta única, pero sobre todo por boleta papel, lo que hubiese pasado, por lo menos en mi casa que vivo en Rosario, en un barrio medianamente no céntrico, pero no tan alejado, volvió cerca de las 12 del mediodía. Imagínense el voto electrónico en esta elección tan definitoria como tiene que ver la elección provincial. El tema de la boleta única es un gran mérito de Pablo Hapkin, el actual intendente de la ciudad de Rosario. No sé si ustedes conocen bien cómo es la boleta única, pero la boleta única tiene... Yo soy un gran defensor de la boleta única, un gran defensor. Ha tenido muchísimas críticas, como todo lo que se postula como algo nuevo. Creo que la boleta única fue aprobada en el 2011 o 2012. La boleta única, por ejemplo, los que hemos hecho política toda la vida, sabemos que los partidos, sobre todo minoritarios, que no llegamos a tener un fiscal por mesa, pero sí podemos tener un fiscal por escuela. Por ejemplo, la ciudad de Rosario tiene 350 puntos de votación y mesas tiene cerca de 2.800, si mal no recuerdo. Solamente el peronismo, el socialismo y los radicales pueden poner un fiscal por mesa.
y tenerlo, pagarle, darle comida, etcétera, etcétera. Los que solamente llevábamos un fiscal por escuela teníamos que estar en una escuela con 8 o 9 mesas, yendo y viniendo, viendo si te robaron la boleta o no. La boleta única, ¿qué te garantiza? Que el acto eleccionario arranca a las 8 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, como fue siempre, pero la boleta te la da el presidente de mesa. Y en esa boleta tenés todas las categorías. Te vas a un box, hay una virome, marcás el candidato que quieras, o en blanco, o impugnás lo que te parezca válido, y votás. ¿Qué te garantiza? Que recién a las 6 de la tarde, cuando empieza el recuento de votos, ahí los fiscales tienen que estar en la mesa. ¿Podrían estar antes? Sí, por algún acontecimiento. ¿Puede pasar algo? Sí, puede pasar algo, pero es ínfimo lo que puede pasar. Obviamente que la única falla, si se quiere buscarle algo malo a la boleta única, es que si no tenés un fiscal por mesa y todo el mundo se pone de acuerdo en impugnarte un voto, supongamos que está Bonfatti, Corral, Perotti, y el voto está para Corral, por decir, no hay un fiscal del PRO, si todo el mundo se pone de acuerdo, pone una crucecita en otro lado y te impugnan el voto. Es la única manera de hacer algo, pero tienen que estar en connivencia el presidente de mesa, los dos auxiliares de la mesa y todos los fiscales de todos los partidos. Es decir, que se tienen que dar muchísimas cosas como para que pierdas un voto. Por eso, esa pluralidad de voces que decís vos se puede lograr, no solo en la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados que tiene, por esa constitución que les nombré, tiene un sistema espantoso, porque la mayoría mete 28 diputados sobre 50 y se renueva una vez cada 4 años, y la minoría se lleva 22 bancas a repartir. En cambio, en el Consejo Municipal de Rosario también se da la pluralidad de voces y ya hace varios años sostenidamente que han entrado diferentes espacios de izquierda a derecha que no han sido siempre los más grandes o los más hegemónicos a nivel política local. Por eso yo soy un extraordinario defensor de la boleta única que propuso Pablo Hapkin y que fue muy bastardeada y criticada en un primer tiempo, sobre todo por el peronismo, pero bueno, ya se ha instalado y es una realidad y ha hecho todas estas, para mí, cosas importantes en lo que tiene que ver con lo electoral. Cristian, ha sido excelente, se nos ha ido el tiempo y la radio ya nos pide para su tanda. Te agradezco, pero la última que me tenés que decir por sí o por no, ¿te parece que la boleta única, tal cual ayer lo propuso Bonfatti, puede ir para todas las provincias y para la nación? Sin duda, sin duda. Mira, volviendo, soy bastante un conocedor de la boleta única. Recuerdo el discurso de Cristina creo que fue en el 2011, porque fue ahí cuando se aprobó la boleta única, diciendo que ella estaba en contra de la boleta única porque lo mejor que tenía cuando ella era militante era repartir la boleta casa por casa. Y todos sabemos que repartir la boleta casa por casa o todo lo que tiene la boleta sábana favorece al bipartidismo. Todo lo que está por fuera del bipartidismo, con la boleta sábana tal cual la conocemos, es imposible que haya un cambio. En cambio, con la boleta única hay un nivel de transparencia altísimo y favorece la pluralidad de voces y una democracia un poco más participativa de lo que en realidad debería ser. Muy bien. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Cristian. Dale, a y vos muchísimas y a todos gracias. de la mesa, un gusto haber hablado con ustedes. Gracias, Cristian. Chao, A ustedes. Bueno, vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, ¿eh? Qué bárbaro. Tenemos tantas elecciones que realmente no es imposible. Este es un país que se ha vuelto realmente loco. Yo personalmente creo que debería existir una legislación que nos diera nada más que 3 momentos, es decir, 3 domingos nada más, y no como este año que prácticamente todos los domingos teníamos primario, tenemos una provincia, teníamos otra provincia, 3 provincias, 4 provincias, en general ha perdido el PRO. Cambiemos, pero eso es al margen, eso no tiene nada que ver. Para mí ¿cómo se tendría que dividir? Tal cual se organiza la Argentina, que es en 3 niveles, entonces tendría que haber un domingo donde, bajo el principio de autonomía municipal, se hicieran elecciones en todos los municipios. Entonces, todo el debate de la Argentina, vamos a suponer en abril, mes 4. Sí. Toda la Argentina discute
asfalto, cloacas, luminarias, seguridad, escuela, salud, de cercanía, todos los temas que tienen que ver con el acceso a la cultura también. Todo lo que es de cercanía se discute en todo el país y eso hace que el debate tenga un orden lógico y sea comprensible para la totalidad. Y vos, además, escuchás que en la localidad de al lado tienen una buena idea, y decís, che, traigamos esa idea para acá, escuchaste que en Córdoba tienen una buena idea, traigamos esa idea, ellos se enteran que vos tuviste una idea, y así eso va generando una sinergia de naturaleza municipal, que son temas particulares. Es toda la política de cercanía. Hay un segundo nivel, vamos a decir agosto, habría que hacer las elecciones provinciales. Ya las elecciones provinciales implica que hacia el interior de cada provincia, todo lo que es interjurisdiccional, es decir, todo lo que es entre varios municipios, vamos a suponer la provincia de Buenos Aires, si tiene que sacar una corriente fluvial, digamos, de agua, no es de un solo partido, de un solo municipio. Eso es interjurisdiccional. El transporte, los colectivos no se mueven adentro de un solo partido, se mueven entre varios partidos. Todo eso es interjurisdiccional y se discuten entonces las políticas de cada provincia, incluso su relación con el Poder Ejecutivo Nacional, la coparticipación, todo lo que tiene que ver entonces con el ordenamiento territorial en cada provincia. Y digamos, después, en octubre, noviembre, la elección nacional. En la elección nacional entonces discutimos la política internacional, los bloques internacionales, la política regional, nuestras relaciones con Brasil, con el Mercosur, con el UNASUR, nuestras grandes políticas macroeconómicas, los grandes equilibrios macroeconómicos, la asignación de los recursos en el presupuesto nacional. Y entonces toda la política tendría un ordenamiento lógico y sensato, donde había gente que se especializaría en lo municipal, otros en lo provincial y otros en lo nacional, que implica lo internacional. En el contexto en el cual se van dando todas las elecciones provinciales, todo esto es un verdadero cambalache, donde es virtualmente imposible comprender qué es lo que se está discutiendo, porque además en cada elección se sacan conclusiones, algunas un poco lógicas. La lógica es ganó fulano, ganó el partido, cualquier partido, digamos, un partido de un color, violeta, vamos a poner, así no todo. Bueno, ganó ese pero tan grande es el cambalache que el gobierno dice, el partido del color violeta, que aplastó al partido amarillo, pero de todas formas nosotros tenemos buena relación y entonces no perdimos, sino que ganamos, pero si ustedes no quieren que ganamos, pero empatamos. Todo es un cambalache que hace inexplicable la política en la Argentina. Nosotros hacemos un intento por ordenar un poco las cosas, pero créame que se hace absolutamente difícil, porque esto es una verdadera anarquía. Virtualmente casi todos los domingos del año 2019 usted tiene elecciones de distinta naturaleza y lógicamente que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, ahora voy a ir a la elección nacional. La elección nacional tiene sus primarias el 11 de agosto del año 2019. Perfecto. ¿A la gente le gustan las primarias? Sí, le gusta la primaria a la gente. ¿Le gusta ir a votar? Sí, ese día se levanta y más del 70% de los argentinos va y vota. Ahora, ¿las dirigencias políticas utilizan las primarias? No. ¿Cómo no? No. Todos tienen fórmula única. Entonces, ¿qué ocurre? Se gastan alrededor de 5.000 millones de pesos. De 5.000 millones de pesos. Que podrían ser utilizados en hospitales, en escuelas, en fin, en distintas cosas. ¿Están bien invertidos? Sí, están bien invertidos. Pero yo diría que el Congreso diga, saque una ley modificando, cuando ningún partido tiene primarias, nos ahorramos esos 5.000 millones de pesos. Ahora, si los partidos tienen primarias como corresponde, como indica la ley, como invita la ley a que haya democracia interna en los grandes partidos, ahí entonces sí, gastamos los 5.000 millones de pesos. Lo que ocurrió... Dame un segundito. A Horacio Pistone. Horacio. Buenos días, Francisco Masitelli. Yo me llamo Mario Francisco Masitelli. Si no me parece que Mario Francisco usurpo el título del Papa. Un gusto escucharlo. ¿Cómo te va, Horacio? Y acá andamos, regular.
Contame. Estamos sin electricidad. El barrio de San Cristóbal, Ajá. Avenida San Juan y La Rioja, sobre La Rioja al 1200, como referencia, Sí. la cámara está instalada en General Urquiza y Cochabamba. Sí, quienes conocemos la capital sabemos de qué hablas. Claro, estamos hablando de Capital Federal. 15 cuadras de Plaza 11, digamos. Eso sí, estamos cerquita de donde están los 60 legisladores que tiene la Capital Federal, Ujú. 25 diputados nacionales. ¿Y cuál es el problema? Y el problema del corte no lo sabemos todavía. Hoy ¿Siguen ayer con era la luz una cortada? cosa, pero hoy es otra. Horacio, ¿siguen con la luz cortada? No, ayer volvimos a tener electricidad, Sí. pero hoy a las 7 de la mañana se cortó y hasta este momento estamos sin electricidad. Edificios, ascensores, se empieza a Terrible. terminar el agua. Además, ¿Ese Edesur? Edesur. Sí, la peor de las empresas distribuidoras. Bueno. Hay que imputarle a Nicky Caputo, el amigo del alma del presidente, el Yo lo que funcionamiento. quisiera decir que estoy esperando que nos devuelvan el servicio de electricidad porque quiero hacerme la nebulización. Claro. Ya me tenía que haber hecho la primera, pero además los vecinos sin ascensor y sin agua es un desastre. Entonces vuelvo para hacerlo corto y no entretenerlos más. La Cámara está en General Urquiza y Cochabamba. Ujú. Y nosotros estamos en La Rioja, el 1200, hay varias cuadras más, pero bueno, yo ubico La Rioja 1200, que es La Rioja y San Juan, para que se ubiquen la cuadrilla de Edesur, si pueden acercarse para el barrio de San Cristóbal. Bueno, esperemos que lo estén escuchando, por lo menos a que alguien lo transmita y le damos difusión a esto, ¿eh? Siempre Yo va a haber supongo alguien que lo está que escuchando y alguien que llame a la empresa. Ustedes no dejen de molestar a la Sí, empresa. se han hecho llamados y se siguen haciendo llamados. Y si no, esperemos que se ocupe la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que tiene una estructura bastante grandecita, a su cabeza el defensor del pueblo, Alejandro Amor. Bien. Bueno, muchas gracias, Horacio. Buenos días y gracias por recibir este reclamo, Mario No, al contrario. Masitelli. Te mando un abrazo. Adiós. Chau. Bueno, aquí tenemos un reclamo también de un porteño que le sacaron, ayer sufrieron el apagón, se lo devolvieron y hoy están. Y fíjate como lo que decía Daniel al principio, él tiene que hacerse nebulizaciones por un problema en los bronquios y no lo puede hacer porque no tiene energía eléctrica. Ni quiero pensar si tienen vecinos electrodependientes, ¿no? Ujú. Es espantoso lo que deben estar pasando. No, la verdad es que terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, yo le agradezco a Horacio. Nosotros en general no estimulamos que nos llamen, pero que si alguien nos quiere llamar al 4443-7424, lo puede hacer. En general no estimulamos porque el programa es denso, nuestro programa. Es un programa cargado, como habrás visto vos, que ya has participado en él. Déjame que voy a decir un par de cositas y te voy a dar ya mismo la palabra. Pero hay cosas que tengo que decir porque voy a anunciar cosas que tienen que ver con el programa de mañana. Por un lado, César Augusto Lerena, que es un especialista en pesca y el mar argentino, ha sacado una nota donde dice que la pesca argentina está en alerta roja. El recurso pesquero y la actividad pesquera en general ha pasado por innumerables crisis biológicas, económicas y laborales desde que se transformó en una actividad preindustrial hace unos 45 años, sobreviviendo en estas décadas a los múltiples desatinos de los subsecretarios de Pesca, los representantes del Poder Ejecutivo, del Consejo Federal Pesquero y la Cancillería Nacional. Mañana vamos a tratar este tema. Otro tema que vamos a tratar mañana es la situación en Brasil. Gabriela Orden ya nos ha enviado un informe, lo ha hecho verbal para que nosotros lo podamos pasar por radio y hay que organizar ese informe de manera que lo podamos hacer, que se entienda perfectamente por radio, sobre todo esto que tiene que ver con el juez Moro, que participó en el golpe a Dilma Rousseff y que ha participado en el encarcelamiento a Lula, con la finalidad de abrirle el camino a Bolsonaro, que como premio le dio un ministerio al propio Moro.
Y finalmente quiero decir que mañana, en la segunda hora del programa, vamos a hacer un reportaje a un psicólogo y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, Nahum Klicksberg, un hombre de un enorme prestigio, y vamos a hablar con él sobre la renta básica universal incondicionada. Estuvimos el día viernes participando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un encuentro sobre esta materia. Las cosas que dice Nahum Klicksberg me parecieron más que interesantes. Comparto virtualmente todo lo que él ha dicho y me parece que tiene que, como es una de las grandes causas de la justicia social y del nuevo derecho en el siglo XXI, las cosas que va a aportar va a sorprender absolutamente a todos. Y finalmente, como dato, quiero decir que ha fallecido. Vos sabés que el propio viernes, una de las personas que no pudo ir a esta conferencia fue Aldo Piñanelli, ¿no? Y a esta conferencia, que era justamente en la legislatura, sobre la renta básica universal, el ingreso básico universal, renta ciudadana o como se le quiera llamar. Y nos enteramos 24 horas después sobre el fallecimiento de Aldo Piñanelli. Va un abrazo para todos sus amigos, su familia, un hombre de una militancia a quien conocimos desde la década del 80 nosotros, estaba muy afín al grupo de Luis Brunati, un hombre progresista comprometido con su pueblo, un economista de fuste, en capacidad de debatir con la superficialidad de los economistas liberales, que en la Argentina más que liberales son cipayos en la mayor parte de los casos, aunque los hay liberales muy buenos y que los podemos respetar muchísimo, pero hay muchos que son cipayos. Bueno, este ha sido una pérdida, no solo para, digamos, los equipos económicos de una alternativa progresista, sino para la Argentina toda, una pérdida muy significativa, así que nuestras condolencias por el fallecimiento de Aldo Piñanelli. Graciela, te interrumpí en algún momento porque ibas a decir algo y pasamos una cantidad de información que tiene que ver también con el programa de mañana. Estaba por contestar alguna de tus reflexiones. Me parece sumamente interesante lo que estás diciendo sobre pasos. Ocurre que en realidad cuando se hizo las pasos se pensó realmente en las pasos al estilo estadounidense. Y es más, nuestra polarización, digamos, el intento de que no haya una tercera vía competitiva a nivel electoral nacional, tiene que ver con el modelo estadounidense del bipartidismo, que traga a sus mejores referentes sociales para el lado de los demócratas o para el lado de los republicanos. En el caso de los demócratas, que pierden la elección y asume Trump, tiene que ver con que habiendo piloteado la interna del Partido Demócrata, dejaron afuera al mejor referente que jamás tuvo Estados Unidos, que fue Bernie Sanders, a manos, a manos de Hillary Clinton. Y digamos, el resultado es lo que tenemos. Entonces yo creo que las PASO tiene que ver con esto. Tiene que ver con que desaprovechar una oportunidad donde se derivan democráticamente las internas de un partido, es necesario que los partidos blanqueen sus internas y que realmente blanqueen cómo eligen sus candidatos. No está ocurriendo eso. Entonces, ¿en qué se desvía los 5.000 millones de pesos? Porque están en el presupuesto nacional. Sí, claro. Ahorremos esos 5.000 millones y, digamos, hagamos una renta universal rápida para sacar de la miseria y el espanto a más de 3 millones de ciudadanos argentinos que están en esa situación, y los partidos políticos siguen haciendo su mecánica, eligiendo a único por consenso, digamos, arreglando los congresos o los encuentros nacionales, digamos, todavía con referentes que son capitanejos. Entonces, no se renueva los referentes políticos, los capitanejos siguen rotando de una fracción a otra, digamos, del demócrata a republicano y de republicano a demócrata, y el establishment sigue condicionando la vida de los argentinos.
Así es, así es. Yo creo que a ver, que habría que volver a discutir este tema. Y la verdad, Graciela, es que en la Argentina se han multiplicado los partidos políticos distorsionando la vida de los partidos. Así es. Yo creo que los socialistas estamos en deuda y debemos llegar al Partido Socialista único. Así es. Y las corrientes deben unificarse. ¿Cuántas pueden haber? 4, 5 corrientes. No más que eso. En la Argentina, en distritos como la provincia de Buenos Aires, hay más de 50 partidos. Y vos decís, ¿pero a qué corrientes pertenecen que justifique que haya un partido político? Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés, que yo creo que se lo asigno un poco al neoliberalismo, que cuando un dirigente tiene un poquito de volumen electoral, forma su partido. Carrió tuvo un poquito de volumen electoral, formó su partido. Pino Solanas tuvo un poquito de volumen, formó su partido. Víctor Regenaro formó su partido. López Murphy formó su partido. Aldo Rico formó su partido. Luis Zamora formó su partido. Y así sucesivamente. Entonces no puede ser que haya una sucesión interminable de partidos donde el referente logra un poquito de popularidad y ya no puede convivir con nadie. Acá hay grandes corrientes. Creo que el trotskismo hizo un aporte a la síntesis, porque me parece que le mando realmente un abrazo a los amigos trotskistas que han logrado el FIT y el MST unificar. Es decir, allí son 4 partidos. Está el Partido Socialista de los Trabajadores, PTS, de los Trabajadores Socialistas, perdón, la Izquierda Socialista, el Partido Obrero, y ahora sumaron al MST de Vilma Ripoll. Me parece que han hecho un aporte. Quedaron afuera nada más que Luis Zamora, que no quiso, y el Nuevo Más, que no quiso. Pero el trotskismo ha venido sintetizándose, cosa que me parece que empieza a simplificar la política. Yo creo que los socialistas estamos en deuda, Graciela, en 2 aspectos. Por un lado, constituir un partido único, que creo que se ha ido simplificando, porque en algún momento de la historia éramos, qué sé yo, como 5 y muchos grupos. Sí. Luego, ahora somos 2, me parece que deberíamos ir a un solo partido, tenemos buenas relaciones, pero también me parece que estamos en deuda con nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos ser la columna vertebral, perdón por la analogía con los amigos peronistas, la columna vertebral de la organización de un tercer espacio. Es decir, aquí nosotros no le negamos ni al peronismo la supremacía que ha manifestado durante todas estas décadas, la potencia que todavía en menor medida y en crisis guardan los amigos radicales, lo que los liberales conservadores han logrado construir, que está bien, pero aquí hay que construir un espacio alternativo del centro a la izquierda, que es tarea con muchos sectores y con la confluencia de diversas culturas. No estoy hablando de ninguna secta ni nada por el estilo. Me parece que también ahí podemos confluir peronistas, radicales, independientes, incluso algún conservador también, algún liberal también. No creo que nada tenga que estimarse como puro, pero sí adentro de ese conglomerado, de ese tercer espacio, que en definitiva en el mediano plazo puede ser una alternativa de poder en la Argentina, no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo, el Partido Socialista, los socialistas deberíamos jugar en ese espacio un papel mucho más protagónico. Por eso yo creo que lo que también paga el socialismo de Santa Fe es su encapsulamiento. Con todo el cariño que yo tengo por Margarita Stolbizer, y realmente la siento una compañera y creo que tiene méritos más que suficientes para ser candidata a presidente de la Nación, en el 2015, quien terminaba un mandato como gobernador era Antonio Bonfatti. Entonces, estoy hablando de lógica pura. Pudo haber sido el candidato a presidente. Y en este momento, quien terminaba como gobernador era Miguel Lifchitz. De manera que también podía haber sido perfectamente un candidato a presidente. Ganador, no iban a ganar la presidencia. Pero iban a constituir un espacio de 6, 7, 8, 10 puntos, que era el puntapié, si vos querés, del nacimiento de una opción
al bipartidismo o a esta disputa entre populismo y oligarquismo o peronismo-radicalismo, en fin, no importa. Iba a ser una alternativa real con un contenido progresista que le permitiera a todo el mundo convivir y que fuera a primarias, y en esas primarias, bueno, que fuera lo que la gente terminara por elegir, porque en general la gente iba a elegir al más talentoso, a la más talentosa, por decirlo de alguna manera, que podría ser socialista o podría tener otra proveniencia, otro origen, pero básicamente iba a tener una orientación en el sentido social que los socialistas le damos como impronta a cualquier construcción de naturaleza política. Entonces, creo que los socialistas estamos en deuda, y la última deuda, quiere decir que los socialistas estamos en deuda para adentro, estamos en deuda en la construcción del tercer espacio, y ahora quiero pasarle la factura a algunos oyentes, digamos. También el pueblo está en deuda con el socialismo. ¿Por qué? Porque le dan la oportunidad a mucha gente, y desde hace mucho más de un siglo que los socialistas tenemos presencia en la Argentina y nunca tuvimos un presidente socialista. Yo aspiro a que la década próxima tengamos un presidente socialista en la Argentina. Y eso le vamos a pedir a la gente, un voto de confianza. A los socialistas, yo creo que tenemos que llegar y decir, si a los 2 años no hemos cumplido, a los 2 años hacemos una revocatoria de mandato y nos vamos. Pero los socialistas necesitamos que el pueblo nos dé una oportunidad para que se vea que se puede gobernar bien, que se puede gobernar austeramente y que se pueden hacer las transformaciones estructurales que no se están discutiendo en la Argentina, las que son en serio y las que permitirían erradicar en muy poco tiempo la pobreza y el desempleo en el país, en muy poco tiempo, pero que son más audaces de lo que hasta aquí hemos demostrado. A la portuguesa. Por ejemplo, pero acá nosotros tenemos deudas, los argentinos, con una organización nacional que no viene al caso ahora que lo profundicemos, pero nosotros necesitamos 3 o 4 reformas importantísimas. La primera es el ingreso básico universal. Eso es lo más inmediato que nos permitiría. Ya Macri podría haber llegado a la pobreza cero en la Argentina si hubiera seguido los lineamientos del libro que yo escribí, que también tenía una ingeniería para que el gobierno empezara a implementar el primer día esta política y ya habríamos llegado a la pobreza cero de ingresos. Después hay que resolver otras cuestiones. Pero en 4 años más hubiéramos llegado a la erradicación total de la pobreza y en cambio acá se va a perpetuar. La otra es una reforma impositiva, pero no la reforma impositiva que quieren ellos. Una reforma impositiva inspirada en Juan B. Justo. El libro La Moneda. Es una reforma impositiva que elimine, escuchen, todos, elimine los impuestos al consumo de cosas que son para la vida. El IVA. Es decir, todo el IVA de la alimentación, de la vestimenta, de lo que son para la vida. Es decir, eliminar directamente. No más impuestos al consumo. No más impuestos al trabajo. Y no más impuestos a la inversión productiva. Es decir, hay que hacer una revolución impositiva, pero no en el sentido que quiere el gobierno, en el sentido que queremos nosotros, que es favorecer la posibilidad de multiplicar los panes y los peces a través de una reforma impositiva. Y luego, un plan de desarrollo estratégico para la Argentina. Yo creo, ahí te sitúo 3 elementos a partir de los cuales la Argentina la damos vuelta, la ponemos en el camino que corresponde, liberamos todas las potencialidades y prendemos todos los motores que el gobierno de Macri, ya el otro gobierno había apagado algunos motores, pero algunos funcionaban, el consumo funcionaba. Este gobierno apagó todos los motores. El apagón es, salvo el campo, digamos, los que extraen, los que le chupan la sangre a la tierra, ningún productor se sienta ofendido. Pero lo que es extraerle en vaca muerta, la minería, todo lo que es extracción de la tierra, eso más o menos funciona, pero todo lo demás está apagado, los comercios están apagados, las industrias están apagadas, se cierran pymes todos los días, las profesiones. Eso es ideológico, profundamente ideológico en el modelo neoliberal. El mercado
va a conducirse y va a regular la vida de los ciudadanos. Y esto no es así. Se ha probado ya en el menemismo que no es así. No existe modelo en el mundo de modelo ultraliberal que se pueda sostener sin el malestar social, sin estallidos. Es imposible. Sí, coincido con lo que están planteando. También decíamos con Mario hace unos días esta necesidad de que la Argentina recupere soberanía para definir las políticas que hagan despegar a este país. Pero quiero leer un mensaje que nos ha llegado y dice así: hola y buen día, Daniel, felicitaciones por el programa de hoy como siempre. Adhiero al pesar de la partida de Aldo Peñanelli y quiero recordarles que hoy en Salta y en todo el país se conmemora la muerte de Miguel de Güemes, que fue el prócer del interior, pilar de nuestra independencia. Y sí, lo manda nuestro amigo y oyente consecuente de Salta, Miguel Rodas, perdón, Marcos Rodas. Me confundí con Miguel de Güemes. Y una Martín Miguel de Güemes. Claro, y una mención a este grande de la historia argentina que fue Güemes, ¿sí? Que fue el eje Güemes-San Martín-Belgrano el que nos dio la argentinidad, ¿no? La posibilidad de tener un país toda esa zona. No dejen de lado a Macacha Güemes. Claro. Pero digamos que la Argentina se constituye y preserva toda esa zona y después se va a perder Bolivia, digamos, como parte de un territorio único, de una patria grande, pero se va a perder porque Buenos Aires, ya con elementos oligárquicos, no quiere mantener un territorio tan grande. Lógicamente que había dificultades, también aceptemos que no son las comunicaciones de hoy ni el transporte de hoy en día, pero no querían un territorio tan grande. Pero gracias a la visión de estos próceres que vos mencionás, pudimos que Jujuy, Salta, todo el noroeste argentino se integren a nuestra queridísima República, y es uno de los grandes méritos de un visionario estratégico como San Martín y otro también visionario estratégico valiente, hombre que no estábamos en condiciones de atacar por el Alto Perú, pero sí a través de las guerrillas de los gauchos de Güemes pudimos impedir que los godos, los invasores españoles, se entraran por el norte y le diera tiempo a San Martín organizar el ejército de los Andes, poder cruzar la cordillera y asestarles el primer golpe, que fue en la capitanía de Santiago de Chile, y de allí avanzar hacia el Perú, con lo cual se iba produciendo la encerrona que iba a terminar en 1824, si mal no recuerdo, en Ayacucho, que es la última batalla por la independencia de los pueblos de nuestra querida América Latina, de nuestra querida América del Sur. Bueno, vamos a ir a un cortecito para aliviar de tanta palabra que le hemos dado a nuestros oyentes en el día de hoy, y después de este tema vamos a seguir con Graciela Dubré y Daniel de Abrantes hablando de todo lo que nos está pasando a los argentinos. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y bueno, hoy no pudo estar presente Carlos Suárez, que está con fiebre, pero nos manda algunas reflexiones, que no sé si quiere que las digamos, pero yo las voy a decir. Dice que la regla es que en las elecciones provinciales ganan los oficialismos, siempre y cuando estén gobernadas por ladrones. Yo le pregunto si lo dice por Formosa. Formosa, que es un caso, ¿no? Es un caso realmente donde da la impresión de que la gente va, vota y lo vota a Gildo Infran. Esto es incontrastable, los votos los saca. Y como vivimos en un régimen de sufragio universal, eso lo tenemos que aceptar, y es así, no está en discusión. Pero una república es más que eso, porque quien está en el poder tiene ciertas facilidades para perpetuarse, porque tiene ciertas facilidades sobre cualquier otro que no maneja el Estado. Es decir, no es que existe una competencia equilibrada. No hay competencia equilibrada. Quien maneja el Estado tiene un plus muy significativo, porque el mismo Estado y quienes quieren quedarse con el gobierno que está en ese momento genera hacia adentro del Estado
en intereses de gente que está vinculada con el Estado, en planes sociales que están asociados a la voluntad política de ese poder del Estado, bueno, genera una ventaja competitiva inconmensurable. Entonces, lo lógico es que un gobierno, si el presidente de la Nación tiene una sola reelección, y ahí tiene que dejar un periodo, también los gobernadores tienen que tener una sola reelección. En la provincia de Buenos Aires, y creo que es de lo mejor que ha hecho la gobernadora Vidal, es esta reforma que la impulsó Sergio Massa, y que es que los intendentes tengan una sola reelección, porque aquí también se daba la situación en la cual se perpetraba en el poder un pequeño grupo que con habilidades y con el manejo de recursos muy grandes lograba retener una base propia, dividir a los adversarios, inventar adversarios similares a los competidores reales y alimentar a esos adversarios, desprestigiar desde el aparato del Estado al que le pudiera hacer sombra, y se perpetuaban. Así que hay una sola reelección. Y creo que a nivel de provincias también debería haber una sola reelección. ¿Por qué? Porque la República, entre otras cosas, implica que el poder tiene límites, porque está el Poder Ejecutivo, pero también está el Poder Judicial, y está el Poder Legislativo, y está la opinión pública, y además de esta limitación de los poderes, también tiene limitación en el tiempo. Y esto le da un dinamismo a la democracia, que es un dinamismo extraordinario, que hasta aquí lamentablemente no lo hemos sabido aprovechar de la mejor forma, porque les voy a decir algo que los va a dejar helados. Les va a dejar helados. En nuestro entrevistado de mañana, Nahum Klicksberg, ¿no?, que es sociólogo, profesor, en fin, es una personalidad muy destacada, con antecedentes, es un hombre asesor de estados. Es un hombre académico muy muy ponderado. Importante. Ha hecho un cálculo que, si nosotros tomáramos 1966 como punto de partida, y el ingreso de los argentinos se hubiera mantenido dentro de una lógica como la de algunos otros países, el ingreso de cada persona debería multiplicarse por 8. Para que ustedes tengan idea, una persona que gana 20.000 pesos, que es hoy un sueldo de hambre, debería ganar 160. 160.000. Y así sucesivamente, lo que ustedes gusten. Quiere decir que la Argentina, que en 1966 tenía un 3% de pobres, y hoy tiene un 40% de pobres, ha entrado en un círculo decadente que creíamos en 1983 que lo íbamos a resolver a través de la democracia, como decía Raúl Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa, pero estamos en deuda, no desde el punto de vista de la convivencia democrática, que yo creo que dentro de todo es muy buena, sino de las fallas económicos, sociales, estructurales que se repiten gobierno tras gobierno sin que se resuelvan, que se van perpetuando estas fallas, y que yo creo que los socialistas, junto con otros sectores de la vida de este país, tenemos mucho para aportar a la solución de este drama, que hace que la Argentina sea una paradoja increíble. Un país inmensamente rico, y los liberales que dicen por televisión no somos ricos, sí, somos increíblemente ricos, tengamos que convivir con millones de pobres, fruto de la mala acción de los gobiernos, del mal diagnóstico y del mal desempeño de los gobiernos. Eso que vos decís conceptualmente tiene una contrapartida. Nosotros no tenemos malos gobiernos, ni siquiera malas decisiones. Hay enquistada en nuestra sociedad un concepto de una élite de la alta burguesía, y que digamos, la clase media imita, de que en realidad primero no tenemos moneda, el peso no existe. O sea, lo que la clase media y la clase media alta, la alta burguesía, piensa todo es en términos dólares. Por lo tanto, no hay moneda.
todo se calcula de acuerdo al dólar. El dólar no se emite acá. El dólar se emite en el exterior, en el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre es que si yo perdí la moneda y la moneda la maneja una potencia extranjera, ocurre que yo soy absolutamente dependiente y todos los ensayos sociológicos o económicos son susceptibles de practicarse acá a ver cómo resulta. Cuando yo estaba estudiando psicología social hace bastante tiempo, que formaba parte de la materia de mi primera carrera, la psicología, después me dediqué a la filosofía, y actualmente me gusta decir que soy filósofa psicoanalista. ¿Por qué? Porque la filosofía es la madre de toda la ciencia, después está la disciplina del psicoanálisis. Bueno, ¿qué se nos decía? A ver, aquí, si la clase media se mira en el espejo de la alta burguesía y la alta burguesía solo piensa en que una cosecha les va a salvar el año y encima la divisa la dejo en el exterior, yo aquí tengo un alto grado de dependencia, con lo cual va a ir en aumento la pobreza que solo puede ofrecer servicios y no calificados. Porque otro de los dramas que tenemos es que, digamos, la inmensa mayoría que está sumergida no en la pobreza, en la miseria, no tiene los recursos intelectuales ni las habilidades manuales necesarias para tener un empleo calificado. Entonces es vendedor ambulante, es limpiador por horas, en negro, o sea, aquí hay que barajar y dar de nuevo todo, para lo cual tenemos que tener dirigentes que piensen en términos de nación y que les importe la cuestión social. Lo que tenemos aquí son referentes sociales, ahora, por ejemplo, la competitividad que podemos tener, es que curioso, porque la señora de Kirchner no es precisamente una pobre y quiere representar a los pobres. Qué curioso, Macri dice que va a haber hambre cero y es un señor que nunca padeció, como no sea para hacer dieta, que no me consta que la haga, lo que es la sensación orgánica de tener hambre, ni el flagelo psicológico, la tortura psicológica de tener hambre. Entonces, creo que aquí hay se juega, digamos, fantasmas y se arman mitos y se consagran como realidad. La realidad es que el pueblo tiene que pensar en sus propios intereses. Y mientras que no piensen en sus propios intereses y diga, bueno, pero si yo voto a este que no va a ganar, vota por tus sentimientos, por tus intereses y por sobre todo por tu conciencia de clase, porque la oligarquía sí tiene clara la conciencia de clase. El burgués y el pequeño burgués quiere imitar al que tiene conciencia de clase y no lo logra. Muy bien. El tema que vos planteás, lo planteás muy muy bien, el tema de la moneda. El problema está que en la Argentina hay economistas, y lo hemos venido diciendo aquí, como Eduardo Conesa, que tiene una propuesta que toma de otras experiencias, pero que es una propuesta integral macroeconómica, donde no solo recuperaríamos la moneda, sino que además la gente dejaría el dólar e iría a la moneda nacional. La propuesta está, no viene al caso ahora porque tenemos pocos minutos y quizás la radio no es el medio más adecuado para que la expliquemos, pero fíjate lo que te estoy diciendo, la gente dejaría de pensar en términos de dólar y empezaría a pensar en términos de moneda nacional y la gente empezaría a ahorrar en moneda nacional y dejaría de ahorrar en dólares. La propuesta está, y creo yo que una de nuestras tareas, es una tarea que yo también me autoimpuse, Graciela, yo voy a difundir en la provincia de Buenos Aires estas propuestas, porque me parece que recuperar la moneda es clave. Vos fíjate, por ejemplo, Javier Milei, este economista monigote, él dice
que la Argentina no tiene que tener Banco Central. No es casual que diga Entonces eso. dice que todos los problemas de la Argentina provienen desde que se fundó en 1935 el Banco Central. Primero que es una falacia, porque la Argentina ya tuvo problemas en el siglo XIX, de manera que no es cierto que hayan nacido con el Banco Central. Pero la segunda falacia, la más importante, es que la Argentina no tendría Banco Central. Sí, la Argentina tendría como Banco Central la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así es eso, es Entonces, eso. O sea, ¿cuál es blanquear ser colonia. Efectivamente, es decir, bueno, seamos colonia y punto. Pero ¿cuál es el problema que el tonto este no quiere No es ver? ningún tonto, es un monigote pago. Sí, pero en algunas cosas... el problema está, para los oyentes, es cuando usted ata su moneda a la de otro país, el otro país maneja la moneda conforme sus intereses Tal y cual. su ciclo económico. Y el ciclo económico de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el ciclo económico de la Argentina. Por tanto, sería hundir a la Argentina, hundirla. Martín Tetaz tiene una tesis que se asocia a la de Jair Bolsonaro cuando dijo que íbamos a tener un peso real, es decir, Brasil y la Argentina la misma moneda. Martín Tetaz, peor que Bolsonaro, dice que prácticamente la Argentina debería dejar de tener moneda y ser ya no colonia de los Estados Unidos, lo cual tiene una cierta jerarquía, sino ser colonia de Brasil. Yo le propongo que seamos colonia de Haití, ya que nos vamos cayendo, seamos colonia de Haití. Entonces, él dice que tenemos que ir al área de influencia monetaria del real. No, señores. Aquí hay que recuperar la soberanía nacional que está arrebatada por el Fondo Monetario Internacional, por la sumisión del gobierno de Mauricio Macri, y recuperada la soberanía nacional, tenemos que recuperar la moneda, como bien dice Graciela Dubré, y que bien lo señaló Juan B. Justo. Nosotros tenemos que tener moneda. La moneda es clave no solo para la soberanía, es clave para hacer planes. Es clave para la vida cotidiana de todos los argentinos, porque no tenemos futuro. Esto, en un renglón te lo quiero aclarar. El neoliberalismo se había impuesto en Portugal igual que en Grecia. Sí. De una manera, a través del Fondo Monetario Internacional y sus proyectos y sus planes, de una manera pero feroz. Y convengamos, Portugal es un país chico, modesto, digamos, en su perfil, en el contexto de la Unión Europea. Pero ¿qué pasó? La gente empezó a percibir lo que nosotros percibimos claramente en la década de los 90 con Menem, la debacle que implicaba hacerle caso a las recomendaciones o las imposiciones económicas del Fondo Monetario, y votó al socialismo. Sí. Y los socialistas dijeron, bueno, muchachos, nosotros tenemos una deuda, pero hasta el momento, si ustedes son tan buenos y me indican cómo una persona que no tiene ingresos puede pagar sus deudas, nosotros con gusto lo vamos a hacer. Si no, permítanos que seamos productivos para honrar la deuda. Entonces le hizo un corte de manga al Fondo Monetario, no lo invadieron nadie, no fue la OTAN a invadir Portugal, ni mucho menos, y en el término de 3 años Portugal se levantó, recuperó su moneda, que a la sazón es la de toda Europa, que es el euro, pero bueno, lo recuperó como, digamos, con base de respaldo productivo, y Portugal pegó el salto al mismo nivel de España, de Francia, del resto de los conciertos de los países que integran la Unión Europea, gracias a recuperar el comando, los socialistas en Portugal. Así es. Quiere decir que todos los problemas tienen solución, menos la muerte. Bueno, aquí estamos llegando ya al final del programa. Nos quedan poquitos minutos, lo tenemos que entregar. Ya viene... ¿Qué viene? ¿Amaneceres? Amaneceres Turismo viene con Martín Gutiérrez. Sí, quédese en Radio La Luna, AM1140, no se mueva de aquí, que hace muy buen programa Martín, que siempre lo escuchamos cuando nos vamos de aquí, nos vamos con la radio en AM1140. Y aquí vamos cerrando porque mañana vamos a tener un nuevo programa y vamos a tener notas de fondo, Vamos a tener notas de fondo, vamos a hacer el informe sobre Brasil
que va a ser un informe muy importante que nos va a llevar buena parte de la primera hora, y después vamos a dedicar la segunda hora a una charla con Nahum Klingberg, que es un hombre especializado en lo que es la renta ciudadana, universal, incondicionada, y van a escuchar mañana, importante, Graciela, Daniel, van a escuchar novedades de tipo científico-tecnológica que a los oyentes les va a impactar, porque lo que estamos viviendo en este tiempo histórico es una revolución dentro de la revolución científico-tecnológica, de manera que el crecimiento exponencial hará que en muy poquitos años estemos viviendo en un mundo bien distinto al que tenemos hoy. Sí. Y Nahum Klingberg plantea algo que nosotros compartimos absolutamente. El primer país del mundo que tiene que instrumentar la renta ciudadana es la Argentina. Y eso nos daría una situación social y económica que pondría a la Argentina como país de vanguardia en el mundo. Y empezaríamos a dejar este atraso que tenemos de décadas, lo empezaríamos a dejar atrás rápidamente. Y junto con la implementación de políticas inteligentes, nosotros le podemos brindar a la Argentina un enorme bienestar. Nahum le mandó una carta a Macri, pero Macri nunca lo escuchó. Mañana no, ustedes, pero no es que no lo escuchó, lo no lo leyó porque él no lee la correspondencia. Tenés razón. Bueno, mañana todos ustedes lo van a escuchar acá, y también le vamos a dar la página para que todos puedan saber que en la Argentina los problemas tienen solución, y la brújula bien orientada es esencial para sacar al país adelante. De lo contrario, vamos a ir sin ruta firme, sin buen destino, sin un puerto al que llegar. Aquí estamos. Chau, Daniel. Chau, Mario. Quiero mandarle un saludito a mi viejo, que se mejore, que me está escuchando, y adelante, Pepe. Bien, vos, Graciela. Me ha encantado compartir este momento, este espacio con ustedes. Cuando vuelva me voy del 23 al 28 a Medellín, a la Asamblea General de la OEA, y cuando vuelva les cuento cuánto he sufrido con los papelones que últimamente hace Fulí, nuestro canciller, en el concierto de las naciones, porque estoy segura que será otro papelón más. Bueno, te vamos a volver a invitar para que nos cuentes estas aventuras internacionales en las que también vos estás representando, lógicamente, las mejores causas que tiene nuestro país, como es la defensa de los derechos humanos. Y nosotros nos despedimos entonces hasta mañana a las 12.